Estaba sentado frente al televisor. Mi suegra pensaba que iba a poner un video con fotos familiares. Mi suegro se acomodó cómodamente. Y Patricia, mi esposa, me miraba con el rostro un poco más pálido de lo habitual. Era sábado por la noche. Habíamos organizado una cena para celebrar el cumpleaños de su madre. Todo parecía normal, salvo por el hecho de que yo tenía un plan que ellos ni siquiera sospechaban. La primera tensión de la noche fue insignificante. Mientras cortaba el queso en la cocina, Patricia entró a mirar el horno y su móvil vibró en el bolsillo trasero. Lo sacó, miró la pantalla por un segundo y lo guardó tan rápido que casi se le cae. Tuve tiempo de ver el nombre de Julián. Mi vecino de arriba. Patricia se dio cuenta de que lo había visto y rápidamente dijo que eran asuntos de la comunidad y que luego me lo explicaría todo, Luis. El segundo momento importante fue cuando mi suegro preguntó por Julián. Dijo que ese chico era muy simpático y que si también vendría a cenar. Patricia se volvió hacia él tan rápido que incluso la silla crujió. Respondió que no, que estaría ocupado, que ni siquiera lo había pensado. De repente, cambió de tema y empezó a hablar de la piscina de la comunidad. Intenté ser el anfitrión perfecto. Serví el vino, serví la comida, me reí de las bromas de mi yerno. Cada vez que Patricia se acercaba a la mesa con algo, yo observaba cómo respiraba, si miraba el móvil, si sonreía sinceramente o solo para causar buena impresión. Tenía la sensación de estar en una obra de teatro. Cuando terminamos el segundo plato, apagué la luz principal del salón y dejé encendida solo la lámpara de pie. Patricia me miró, levantando una ceja. Le dije que primero quería mostrarles algo en el edificio, algo sobre el nuevo sistema de cámaras que habían instalado en el vestíbulo. Ahí empezó el tercer momento de tensión. Cogí mi móvil, lo conecté a la tele y abrí la aplicación del portero. En la pantalla apareció el menú de grabaciones, con fechas y horas. Mi suegro se inclinó hacia adelante, curioso. Mi cuñada sacó el móvil para grabar, pensando quizá que era algún video divertido de los vecinos. Patricia se quedó clavada en su silla. La vi tragando saliva, con la garganta rígida. Su pierna empezó a moverse por debajo de la mesa, un gesto que le conozco desde hace años cuando se pone nerviosa. Busqué el video que ya me sabía de memoria. En la previsualización, aunque era pequeña, se veía una figura saliendo de una puerta que yo conocía demasiado bien. La puerta del piso de Julián, nuestro vecino. Paré ahí. Hice como que dudaba, cambiando de uno a otro. Sentía la mano un poco húmeda sobre el mando. Nadie hablaba. Solo se oía de fondo el ruido de un coche en la calle. Cuando señalé ese video en concreto, Patricia soltó un pequeño suspiro, como si se le escapara aire sin querer. Su madre le preguntó qué le pasaba. Ella respondió que nada, que tenía calor, que subiera un poco la persiana. Su voz ya no sonaba tan firme como al principio de la noche. Yo sabía que en cuanto pulsara el botón de reproducir, nada iba a ser igual para ninguno de los que estaban sentados en ese salón. Me quedé un segundo con el dedo sobre el botón de aceptar, sin moverlo. Respiré hondo, notando cómo el pecho se me expandía hasta doler. Y antes de darle al play, mi cabeza volvió a la tarde en la que descubrí por primera vez ese mismo video, pero solo en la pantallita del móvil, tirado en el sofá, sin nadie alrededor. La historia de ese video empieza una semana antes de la cena. Fue un miércoles cualquiera. Volvía del trabajo, estaba cansado y de mal humor por un cliente pesado. En el portal me encontré al administrador trasteando con el nuevo sistema del portero electrónico. Me hizo una explicación rápida de que ahora podíamos ver las grabaciones desde una aplicación, que así controlábamos mejor entradas y salidas. Me descargué la app sin darle mucha importancia. Esa noche, Patricia me dijo que se iba a la cama pronto, que tenía dolor de cabeza. Yo me quedé en el salón,
con la tele puesta sin mirarla. Tenía el móvil en la mano y me acordé de la app del portero. Por curiosidad, la abrí. Me pidió usuario y contraseña, metí los datos de la comunidad y aparecieron un montón de vídeos organizados por días y horas. Empecé a ver alguno al azar. Vecinos entrando, repartidores, niños con mochilas. De pronto vi una hora que me llamó la atención. Las 19:00 del lunes anterior. Ese día Patricia me había dicho que se quedaba tomando algo con unas compañeras después del trabajo y que llegaría tarde. El video correspondía a la cámara del rellano de la planta de arriba, la de los pisos de Julián y otros vecinos. Pulsé sin pensar mucho. La imagen era fija, enfocando la puerta de los pisos. A los pocos segundos se abrió la puerta del piso de Julián. De su casa salió Patricia. Iba con una camiseta que yo conocía bien y el pelo algo desordenado. Detrás, cerrando la puerta, apareció él, Julián, con una sonrisa relajada. Se miraron en el rellano, muy cerca. Ella se arregló la camiseta con un gesto nervioso, él se inclinó un poco hacia ella. No se escuchaba lo que se decían, pero la actitud era clara. Avanzaron hasta las escaleras y justo delante de la cámara, antes de bajar, Patricia le agarró de la nuca y se dieron un beso corto, directo, de pareja. Luego desaparecieron del plano camino del ascensor. Noté que el cuerpo se me quedaba frío por dentro. Tuve que bajar el móvil un momento porque la vista se me había desenfocado. Me incorporé en el sofá, apoyé los codos en las rodillas y me quedé mirando al suelo durante unos segundos. Sentía las manos sudadas y un cosquilleo incómodo en el estómago, como cuando te has mareado en un coche. Me levanté sin saber muy bien qué hacer y fui a la cocina. Abrí el grifo y me eché agua en la cara. El agua no me aclaró nada. Volví al salón y volví a poner el mismo video. Esta vez lo miré entero, sin parpadear. Me fijé en la hora exacta, en la ropa, en la forma de caminar de Patricia. No había margen para interpretaciones raras. No era una despedida casual. No era un saludo de vecinos. Era otra cosa. Mientras lo veía por segunda vez, sentí que los músculos de la mandíbula se me apretaban solos. El mando de la tele que tenía en la otra mano crujió un poco del apretón. Ese fue el primer golpe. El segundo llegó cuando se me ocurrió mirar otros días. Retrocedí en la lista de grabaciones. Fui pasando rápido hasta la semana anterior. Volví a encontrar la puerta de Julián abriéndose, Patricia saliendo, algunos días con prisa, otros tranquila. A veces bajaba ella sola al portal y unos minutos después aparecía él. En una de las grabaciones se veía a Patricia subiendo las escaleras con una bolsa de comida a mediodía y al poco rato entrando en el piso de él. La puerta se cerraba y no volvía a abrirse hasta 2 horas después. Por cada video nuevo, sentía una sacudida. Me recorría un calor por el pecho, luego un vacío raro. Me dolía la cabeza. Me di cuenta de que había días concretos que encajaban con sus excusas sobre reuniones largas, comidas de trabajo, quedadas con compañeras. La aplicación no mentía. Las fechas estaban ahí. Empecé a tomar notas en un cuaderno. Ponía día, hora, lo que ella me había dicho y lo que en realidad estaba haciendo. Era casi un informe. El tercer clímax de esa noche llegó cuando miré la hora en el reloj del salón. Eran las 22 y algo. Patricia no estaba en el dormitorio. Miré por el pasillo y vi la puerta abierta y la cama vacía. Fui hacia la entrada y vi que faltaban sus zapatillas. Mi cerebro tardó unos segundos en juntar datos. Recordé que me había comentado que subiría un momento donde Julián para ayudarle con unos papeles de la comunidad. En ese momento, con el móvil aún en la mano y la lista de vídeos delante, esa frase me sonó a broma pesada. Abrí la puerta de casa muy despacio y escuché el silencio de la escalera.
Desde arriba se oían voces, una risa apagada, pasos suaves. Noté cómo se me aceleraba el pulso. Subí un peldaño. Me quedé quieto, apoyado en la barandilla. Podría haber seguido subiendo, llamar al timbre, montar un escándalo. Tenía la mandíbula tan apretada que me dolían los dientes. Al final bajé de nuevo al rellano de nuestro piso. Cerré la puerta despacio, respiré hondo y volví al salón. Me senté en la mesa y abrí el cuaderno donde había apuntado las fechas. La mano derecha me temblaba tanto que la letra me salía torcida. Me di cuenta de que, por muy mal que lo estuviera pasando en ese momento, si entraba arriba a gritos lo único que iba a conseguir era una pelea y excusas. Y que necesitaba algo más sólido que un ataque de rabia para decidir qué hacer con mi vida. Mientras pensaba todo eso, oí la llave en la cerradura. La puerta se abrió y Patricia entró con cara de cansancio y una sonrisa mecánica en la boca. Dijo que qué tal la tarde y que Julián era un desastre con los papeles, que había perdido media hora explicándole cosas. Yo cerré el cuaderno con calma, apoyé el bolígrafo encima y noté cómo la silla, al moverme, chirriaba sobre el suelo. Todavía no sabía qué palabras iba a usar, pero estaba claro que la etapa de mirar hacia otro lado se acababa allí. La primera conversación seria fue esa misma noche, en la cocina. Patricia había dejado el bolso en la entrada y se había puesto a preparar algo de cenar, como si nada. Yo la miraba apoyar el cazo en el fuego, abrir la nevera, moverse con esa rutina de siempre. Por dentro iba a otra velocidad. Le dije que necesitábamos hablar. Ni le grité ni levanté la voz, pero sonó tan seco que ella se giró enseguida. Preguntó qué pasaba. Le respondí que había estado probando la aplicación del portero. Que había visto varios vídeos muy interesantes de la planta de arriba y del portal. Que quizá me los había tomado demasiado en serio. Mientras hablaba, notaba como un nervio me saltaba en el párpado. Patricia se quedó quieta con la puerta de la nevera abierta. Dijo que tenía que ver eso con ella. Le pedí que viniera al salón. Fui delante, cogí el móvil y abrí de nuevo el video del lunes. Se lo puse en la mano. Le dije que lo viera entero. Ella miró la pantalla, al principio frunciendo el ceño, sin entender. En cuanto se vio saliendo de la puerta de Julián y luego besándolo delante de la cámara, su expresión cambió. Se le soltó un poco la mandíbula y apretó el móvil con tanta fuerza que pensé que lo iba a romper. Durante unos segundos no dijo nada. Luego repitió que no era lo que parecía. Lo típico. Que había sido un momento tonto, un calentón, que había bebido un poco después del trabajo. Empezó a moverse por el salón, tocando el respaldo del sofá, recolocando un cojín, como si arreglar cosas físicas le ayudara a arreglar la situación. Dijo que se sentía sola, que yo últimamente vivía para el trabajo, que llegaba siempre cansado, que casi no hablábamos. Yo la escuché con los brazos cruzados, apoyado en la mesa. Notaba que el pecho me pesaba, pero la voz me salía bastante tranquila. Le pregunté cuánto tiempo llevaba con ese momento tonto. Le dije que no se preocupara, que tenía tiempo, que la aplicación guardaba muchas semanas de grabaciones. Eso la frenó. Se sentó en la silla, apoyó los codos en la mesa y se tapó la cara con las manos. Al principio dijo que solo había sido 2 veces. Luego, cuando le pregunté por otras fechas concretas que yo tenía apuntadas, admitió que igual 3 o 4. Cuando mencioné el día de la bolsa de comida y el mediodía en que entró en el piso de Julián durante 2 horas, dejó de poder sostener su propio cuento. Acabó reconociendo que llevaban viéndose casi un mes. Que empezó con mensajes, que él le hacía reír, que un día subió a su casa a ver una serie y ya se liaron. Cada dato nuevo se sumaba a un bloque que yo sentía caer en mi estómago. El segundo clímax fue cuando intentó poner parte de la culpa en mí.
Dijo que llevaba tiempo diciéndome que necesitaba que estuviéramos más juntos, que organizáramos algo los fines de semana, que yo estaba siempre mirando el correo del trabajo. Que Julián simplemente había aparecido, que ella no lo buscó. Mientras decía eso, se le llenaban los ojos de lágrimas, pero aún así no paraba. Era como si estuviera repitiendo un discurso que se había contado a sí misma muchas veces. Le respondí que podíamos hablar de mis fallos y de lo que nos faltaba como pareja todo lo que quisiera. Pero que ahora mismo teníamos un problema delante mucho más concreto, y que se llamaba que mi mujer se estaba acostando con el vecino de arriba mientras yo creía que estaba en una reunión o tomando cañas. Le dije que, para mí, eso lo cambiaba todo. Ella agachó la cabeza y se frotó las sienes con los dedos. El tercer momento fuerte vino cuando le pregunté si lo pensaba dejar. No si estaba arrepentida, sino si iba a cortar de golpe toda relación con Julián. Contestó muy rápido que sí, que por supuesto, que no quería perder lo nuestro. Pero en cuanto le pregunté si eso incluía no verle, no escribirle, no subir a su casa ni que él bajara a la nuestra, tardó demasiado en contestar. Esa pausa fue casi peor que cualquier confesión. Ahí entendí que no estaba decidiendo dejarlo, sino ganar tiempo. Le dije que a partir de ese momento yo necesitaba dos cosas. La primera, la verdad completa. Que prefería enterarme de lo peor de su boca que por una cámara. La segunda, espacio. Que no iba a tomar una decisión definitiva esa misma noche, pero que algo se había roto y que no iba a fingir normalidad. Me fui a dormir al sofá, sin hacer teatro. Cogí una almohada, una manta y cerré la puerta del salón. Cuando me tumbé, la espalda me dolía como si hubiera cargado cajas todo el día. Oía a Patricia moverse por el pasillo, abrir un cajón, cerrar el grifo. Yo miraba al techo del salón, con las luces apagadas, y solo veía la imagen repetida de la puerta de Julián abriéndose y ellos dos saliendo juntos. En algún momento, entre una respiración y otra, se me cruzó una idea clara. No quería hundirme, quería girar la situación a mi favor. Y ahí fue cuando empecé a pensar en algo más que en aguantar o en largarme. Empecé a pensar en cómo quería que la verdad saliera a la luz y en quién tenía que verla para que esto no se escondiera debajo de una alfombra. La idea de la cena con la familia surgió 2 días después. Patricia estaba intentando comportarse como si estuviéramos en una especie de pausa rara. Me preguntaba qué quería cenar, se ofrecía a llevarme en coche al trabajo, dejaba el móvil más a la vista. Se notaba el esfuerzo, pero yo ya no miraba solo el gesto, miraba también el fondo. Una tarde, mientras recogíamos la cocina, le propuse hacer algo por el cumpleaños de su madre en casa. Dije que podía ser bueno para distraernos un poco, que así no nos quedábamos encerrados en nuestra tensión. Lo dije con un tono neutro, como si la idea me hubiera venido de golpe. Patricia se agarró a ella enseguida. Dijo que sí, que le haría ilusión a su madre, que llevaba tiempo queriendo que todos se juntasen en nuestro piso. Empezó a mandar mensajes al grupo familiar en cuanto dejó el trapo sobre la encimera. Por dentro, mientras la veía emocionarse organizando aperitivos, yo ya tenía claro que esa cena iba a ser el escenario. El primer paso fue asegurarme de que los vídeos del portero se podían ver bien en la tele. Una noche que Patricia se fue a duchar, conecté el móvil a la pantalla grande, abrí uno de los vídeos y ajusté el sonido. Ver la puerta de Julián en 40 y tantas pulgadas fue una sensación rara. Tenía ganas de apagarlo, pero me quedé mirándolo entero para acostumbrarme. El segundo clímax de esta fase fue cuando comprobé que la historia con Julián no estaba tan muerta como Patricia intentaba aparentar. Un día, al revisar de nuevo las grabaciones por costumbre, vi que no salían juntos como antes, pero sí coincidían en horarios. Ella bajaba al garaje a la hora precisa en la que él sacaba el coche, por ejemplo. Encontré un recibo de un bar cerca del trabajo de ella en el coche de Patricia, a la hora en que se suponía que estaba acarreada con tareas en la clínica.
No eran pruebas tan claras como el video del beso, pero me bastaban para entender que seguía jugando con fuego. En vez de montar otra bronca, apunté también esos detalles. Cada anotación en el cuaderno me ayudaba a mantener la cabeza fría. No quería perderme en insultos. Quería llegar hasta la cena con las ideas claras y el mando preparado. Durante esos días, casi ni discutimos. Ella intentaba hablar de futuro, proponía ir a terapia, decir que íbamos a salir reforzados. Yo respondía con monosílabos y alguna frase corta. Estaba ahí físico, pero mentalmente ya había tomado distancia. Llegó la noche de la cena. La mesa estaba puesta de revista. Patricia llevaba un vestido que hacía tiempo que no se ponía. El piso olía a comida hecha con ganas. Cuando entraron su madre, su padre, su hermana y el cuñado, todo fue risas, besos en la mejilla, comentarios sobre la reforma del Portal. Yo me movía por el salón con una bandeja de canapés, sintiendo por dentro una mezcla rara de calma y tensión. En mitad de la cena recibí en el móvil un mensaje del grupo de vecinos. Era Julián. Preguntaba si alguien podía prestarle un par de sillas plegables porque tenía visita al día siguiente. Después, me escribió en privado para preguntarme si tenía las mías libres. Le respondí que sí, que se las dejaba sin problema, que si quería pasara luego a buscarlas. Patricia oyó el sonido del mensaje y preguntó si era algo del trabajo. Le dije que no, que del bloque. Se le movió un poco el ojo izquierdo, un gesto que solo le sale cuando está intranquila. Cuando terminamos de comer, apagué la luz central y dejé la lámpara de pie encendida. Mi suegra soltó que qué ambiente más bonito para sacar la tarta. Patricia fue a la cocina a por ella. Yo dije que antes quería enseñarles algo curioso, que había preparado una pequeña demostración para que vieran cómo funcionaba el nuevo portero electrónico. Lo dije en voz alta, clavando la mirada en la tele apagada. La tercera subida de tensión fue cuando apareció el menú de la aplicación en la pantalla y seleccioné el video del lunes. De repente, allí delante de todos, se vio el rellano del piso de arriba, la puerta de Julián, la de los otros vecinos. Mi suegro preguntó si eso era legal. Mi cuñado se rió nervioso, pensando que iba a salir alguien ridículo. Mi cuñada clavó los ojos en Patricia. Ella volvió del pasillo con la bandeja de la tarta y se quedó parada en la puerta al ver la imagen congelada de la puerta de Julián. Le dije a la familia que lo que iban a ver era una de las muchas razones por las que últimamente mi casa se había convertido en un sitio donde yo no reconocía mi propia vida. Nadie habló. Le di al play. Se vio abrirse la puerta de Julián, salir Patricia, luego Julián, luego el beso, todo en silencio, solo con el ruido de fondo del Portal. El silencio del salón fue más fuerte que cualquier grito. Mi suegra dejó el tenedor sobre el plato con un golpe seco. Mi suegro me miró como si necesitara confirmar que eso era real. Yo asentí despacio, sin quitar la vista de la tele. Patricia reaccionó tarde. Dejó la tarta en la mesa de golpe, el glaseado se movió. Dijo que quitara eso, que estaba loco, que pretendía. Intentó acercarse al televisor, pero yo me adelanté y me puse delante, con el mando en la mano. Y justo en ese momento sonó el timbre del piso. Un dindón que cortó el silencio como una cuchillada. Todos dieron un pequeño salto en la silla. Patricia abrió mucho los ojos. Yo supe quién era antes de ir a la puerta. Fui hasta la entrada con pasos lentos, miré por la mirilla y vi a Julián, con cara normal, sujetando una silla plegable. No tenía ni idea de lo que acababa de pasar en el salón. Abrí solo una rendija. Le dije que mejor volvíamos a hablar otro día, que ahora tenía una situación familiar complicada. Él intentó asomarse, preguntó si molestaba. Contesté que sí, que molestaba bastante. Le cerré la puerta con más fuerza de la que había planeado.
Volví al salón sin las sillas, con la adrenalina corriendo por dentro. Mi suegro se pasó la mano por la frente. Mi suegra miraba alternativamente a su hija y a mí. Patricia empezó a decir que lo que había hecho yo era una crueldad, que la estaba exponiendo delante de su familia, que eso no tenía perdón. Yo no contesté de inmediato. Me limité a recoger el mando, pausé el video en la imagen del beso y me senté. Sabía que, después de ese espectáculo controlado, venía la parte realmente difícil. La de decidir qué hacer con todo lo que habíamos roto esa noche. Cuando la puerta se cerró detrás de su familia, el piso se quedó distinto. Se había ido el ruido, pero no la presión. En el comedor quedaban platos sin recoger, la tarta a medio cortar, el mantel con manchas de vino. Parecía que un grupo de gente se hubiera levantado a la carrera. Yo me quedé un rato de pie, apoyando las manos en el respaldo de una silla, mirando aquel caos tranquilo. Patricia se había encerrado en el dormitorio nada más terminar la escena del video. Su madre había intentado seguirla, pero ella le cerró la puerta y le dijo que no quería hablar. Ahora, desde el pasillo, llegaba un silencio raro. Ni llanto, ni golpes. Solo silencio. Yo recogí un par de platos por tener las manos ocupadas. El cristal me resbalaba un poco porque las palmas me sudaban. Mientras metía platos en el lavavajillas, noté que el enfado puro de antes se había transformado. Ya no tenía ganas de gritar ni de señalar la tele. Tenía un peso distinto en el pecho, más bajo, más denso. Me vinieron a la cabeza momentos buenos con Patricia, viajes, tonterías. Sentí una especie de cansancio enorme en las piernas. Me apoyé un segundo en la encimera, flexioné un poco las rodillas y respiré hondo. Al final fui hacia el dormitorio. Toqué la puerta con los nudillos. Dije que necesitábamos hablar. Ella tardó unos segundos en responder. Su voz sonó apagada cuando dijo que pasara. Abrí y la vi sentada en la esquina de la cama, con el vestido aún puesto pero descalza. Tenía los ojos hinchados y la máscara de pestañas corrida. En la mesilla, junto a ella, había un pañuelo de papel arrugado. Patricia empezó a hablar antes de que yo dijera nada. Dijo que me había excedido, que poner el video delante de su madre había sido una puñalada, que una cosa era que ella se hubiera equivocado y otra que yo la ridiculizara de esa manera. Movía las manos mientras hablaba, señalando hacia el salón, hacia mí, hacia la puerta. Su respiración era rápida, como si acabara de subir corriendo las escaleras. Yo me senté en la silla del escritorio, frente a ella, manteniendo cierta distancia. Le dije que no me iba a disculpar por haber mostrado la realidad. Que lo que había pasado no era un rumor, ni una sospecha. Que estaban los hechos, y que esos hechos no los había creado yo. Que había sido ella la que había decidido liarse con el vecino del piso de arriba y mentirme durante semanas. Noté que la voz me temblaba un poco en la última frase. Ella bajó la mirada. Se agarró las rodillas con las manos, como si necesitara sujetarse a algo. Dijo que sí, que lo que había hecho estaba mal, que lo sabía. Que estaba confundida, que había buscado algo que le faltaba, que Julián le había hecho sentir viva, todos esos conceptos que ya me había soltado. Pero esta vez añadió algo que hasta ese momento no había dicho. Dijo que con Julián se había obsesionado un poco, que revisaba si veía su sombra por la mirilla, que esperaba sus mensajes como si tuviera 15 años. Ese fue el primer mini clímax de esta conversación. Saber que no era solo una aventura fría, sino una especie de enganche mental. Yo sentí como si alguien me apretara un cinturón alrededor del pecho un par de agujeros más. Le pregunté si, después de todo lo que había pasado esa noche, seguía pensando en seguir en contacto con él. Tardó en contestar. Finalmente dijo que no sabía, que ahora mismo no pensaba con claridad, que necesitaba unos días para poner la cabeza en su sitio. Le dije que mi cabeza, en cambio,
Estaba bastante clara en una cosa. Saqué del bolsillo un papel doblado. Era una hoja con información de un piso de alquiler. Le expliqué que había encontrado un estudio cerca de mi trabajo. Que lo había reservado para el mes siguiente. Que no era una amenaza, sino un dato. Que necesitaba irme de esa casa, al menos por un tiempo largo. Ahí se le cambió la cara. El segundo clímax. Patricia se incorporó de golpe, como si se hubiera clavado algo en la espalda. Preguntó si hablaba en serio. Dijo que no podía ser, que un mes de problema no podía borrar todo lo que teníamos. Que podríamos intentar arreglarlo, ir a terapia, poner normas. Hizo una lista nerviosa de ideas. Mientras hablaba, su voz se quebró un poco. Se le escapó un sollozo, pero lo contuvo. Le respondí que no estaba tirando por la borda toda la historia, que eso ya lo había hecho ella cuando decidió abrir una vida paralela a 2 metros de mi puerta. Le dije que lo que estaba haciendo era poner un límite. Que yo ya no podía seguir durmiendo en un piso donde, cada vez que oyera pasos en la escalera, me imaginaría escenas que ya había visto en una pantalla. Que necesitaba un lugar en el que el sonido del ascensor no me levantara del sofá. El tercer momento fuerte fue cuando empezamos a hablar de cosas prácticas. ¿Quién se quedaba el piso? ¿Cómo íbamos a organizar las cuentas? ¿Qué le íbamos a decir a los amigos? Patricia preguntó si lo nuestro estaba muerto. No usó esa palabra exacta, pero se entendía. Yo me quedé unos segundos en silencio, mirándole las manos. Tenía los nudillos blancos de apretar las rodillas. Le dije que no sabía poner etiqueta todavía. Que lo que sí sabía es que, desde el día del video, yo ya no la miraba con los mismos ojos. Que tal vez con el tiempo podría dejar de ver a Julián cada vez que ella pasara por la puerta, pero que ahora mismo eso era lo que me venía automáticamente. Y que, por respeto a mí mismo, no iba a ignorar esa sensación. Terminé esa conversación diciéndole que me quedaría en el piso hasta la fecha en la que pudiera entrar al estudio. Que mientras tanto intentaríamos convivir con normas básicas. Nada de visitas de Julián, nada de engaños nuevos, información clara sobre cuando estaba ella en casa y cuando no. Ella sintió con un gesto pequeño, sin mucha convicción. Cuando salí del dormitorio, sentí el cuerpo raro. No ligero, pero sí más definido. En el salón, el mantel seguía sin recoger. La tele negra reflejaba mi silueta. Caminé hasta el sofá, me senté y me quedé quieto un rato. El corazón ya no iba tan rápido, pero me notaba como si me hubieran estirado por dentro. Había dado un paso que no tenía vuelta atrás. Y eso, por muy duro que fuera, también traía una calma extraña. Al final todo se ha resuelto más rápido de lo que imaginaba, pero también más frío. Te hablo desde el estudio que alquilé. Es un sitio pequeño, con una sola habitación que hace de salón y dormitorio, una cocina americana y un baño diminuto. Cuando abro la ventana se oye el tráfico de una avenida cercana. No es el hogar de mi vida, pero ahora mismo es mi sitio. La mudanza fue un fin de semana, 3 semanas después de descubrir el video. Cumplimos el mes entero desde que empezó todo. Fui sacando cajas poco a poco durante varios días. Ropa, libros, el ordenador. Lo hice casi siempre por la mañana, cuando Patricia estaba en la oficina. No quería convertir cada viaje al ascensor en un drama. El último día, solo quedaba la tele pequeña que tenía en mi despacho y un par de camisetas en el cajón. Patricia estaba en casa cuando bajé la última caja. Estaba en el salón, de pie, con los brazos cruzados. Habíamos hablado ya con un abogado y sabíamos más o menos el proceso para separarnos. No es una película. No llegan papeles mágicos. Son citas, firmas, plazos. Decidimos de mutuo acuerdo que ella se quedaría de momento en el piso, porque su trabajo está más cerca y porque yo ya tenía el estudio.
Más adelante veremos si se vende o se compensa de alguna manera. Antes de salir, ella me pidió que nos sentáramos un momento. Nos sentamos en los extremos opuestos del sofá. Ese sofá en el que yo había dormido tantas noches desde la primera pelea. Dijo que quería que supiera que, desde la cena con su familia, había cortado del todo con Julián. Que habían discutido, que él también estaba agobiado, que había decidido irse del bloque. Confirmé luego con el administrador de la comunidad que había pedido información para alquilar su piso. Poco después vi un anuncio online con las fotos del salón que tantas veces había imaginado por culpa del portero. Saber que Julián se iba no me hizo sentir mejor ni peor. Simplemente cerró una puerta física. Le dije a Patricia que me alegraba por ella si eso le ayudaba a aclararse, pero que mi decisión no cambiaba. Que yo ya no estaba construyendo mis movimientos en función de si él vivía arriba o no. Que lo que se había roto no era solo por su presencia, sino por lo que ella había decidido hacer con él. La relación con su familia ha quedado rara. Su madre me llama a veces para saber cómo estoy. Me invita a comer los domingos y a veces voy, a veces no. Quiere mantener cierto vínculo conmigo. Con Patricia hablan más de lo que me cuentan. No me meto. No quiero que mi vida gire en torno a debates sobre quién tiene más culpa. Lo que pasó está en esos vídeos, en esos mensajes, en esos huecos de tiempo que nadie puede borrar. En el estudio, mis rutinas han cambiado. Me levanto, preparo café para uno, como mirando una pared blanca en lugar de un comedor con fotos. Llego del trabajo y no tengo que avisar a nadie de a qué hora llegaré. Al principio el silencio me pesaba. Me pillaba mirando el móvil, a punto de escribirle algo a Patricia, y lo dejaba otra vez boca abajo sobre la mesa. Poco a poco, ese impulso ha ido bajando. Ahora, cuando me viene una imagen de ella con Julián en la puerta del piso de arriba, la dejo pasar sin pelearme tanto. No te voy a mentir. Hay noches en las que me quedo despierto, mirando el techo del estudio, preguntándome si podría haber hecho algo distinto antes, si hubo señales que no quise ver. Me acuerdo de veces en las que ella se arreglaba más para bajar la basura que para salir conmigo. De comentarios sueltos sobre lo atento que era el vecino. De cómo yo los recibía con un chiste y seguía con mi correo del trabajo. Me noto una mezcla de culpa y alivio raro al reconocer que también me había acomodado. Pero si algo me queda claro después de este mes es que la responsabilidad de sus decisiones es suya. Que yo pudiera haber sido mejor marido o haber dado más atención no convierte en inevitable que ella terminara en la puerta de Julián toda la tarde. Eso lo eligió ella. Mi parte empieza a partir de ahora, con cómo manejo yo el daño y lo que hago con mi propia vida. Patricia y yo seguimos en contacto, pero lo justo. Mensajes para temas de abogados, de cuentas, de algún recibo. A veces se cuela algún comentario personal, un cómo estás, un oye he pasado por tal sitio y me he acordado de ti. Yo respondo con educación, sin fría distancia absoluta, pero sin abrir puertas. No quiero volver a la dinámica en la que le doy todas las claves para entrar y salir de mi cabeza. De Julián no sé nada más. Supongo que estará en otro barrio o en otra ciudad, mirando otras puertas. No tengo ganas de investigar. No quiero que se convierta en un fantasma al que seguir dando espacio en mi día a día. Me basta con saber que ya no sube ni baja por la escalera de mi antiguo portal. Lo que me espera ahora no es una película de empezar de cero en una nueva ciudad ni nada de eso. Es más sencillo y más complicado a la vez. Ir al trabajo, pagar el alquiler del estudio, quedar a veces con amigos, quizás algún día volver a quedar con alguien sin revisar cámaras de seguridad antes. He empezado terapia con una psicóloga del seguro. En las primeras sesiones apenas pude hablar sin que se me secara la boca, pero ya voy hilando frases más claras. Cuando pienso en todo este mes, la imagen que me viene no es el beso del video, ni siquiera la cara de Patricia en la cena. Es la mía propia,
Sentado en el sofá con el móvil en la mano, el cuerpo rígido y la decisión en la cabeza de que no quería seguir siendo espectador de mi vida. Actuar no ha sido agradable, pero era necesario. Ahora, por primera vez en mucho tiempo, cuando cierro con llave la puerta del estudio y dejo las llaves en la mesa, sé que dentro de esa casa no hay nadie que me mienta. Estaré más solo, sí. Pero al menos, cada paso que dé en este espacio, lo doy sabiendo que no hay otra escena escondida en ninguna cámara. Y con eso, de momento, me basta para seguir adelante.